Okay, we're all your guys. Okay, well, thank you very much for joining us tonight. We are going to present a program on the advisory for nurses who are in our program of NCLEX Institute. So we provide coaching services for those candidates to help them achieve their goals. So I'm going to turn it over to Manuel and Monica, who are the coaches for these nurses, and let them tell you about the process and give you some good information about what you can look forward to and what the benefits are of having a coach to help you get through your process from learning the preparation to taking the exam. Manuel, are you going to translate? Buenas noches a todos. So I'll do that translation, Carrie. Buenas noches a todos. Bienvenidos a la reunión. Vamos a tener con nosotros el grupo de nuestra academia de NCLEX, que les va a comentar a ustedes, a charlar con ustedes un poco sobre cómo funciona nuestro equipo para ayudarlos a prepararse y a mejorar su preparación para el examen del NCLEX. Por favor, escuchen en detalle porque ellos todos nos van a charlar por un rato. Mónica and Manuel, I leave the presentations on your hands. Dejo las presentaciones en las manos de ustedes. Sorry, David, I don't know if the recording is in progress. Thank you, Dave. Can you hear me well there? Yeah, it's already in progress. Right. Sí, estamos grabando, Sergio. Oh, okay. Okay, good night for everyone. My name is Monica names and my name. Welcome everyone here. We are really pleased to have you here, just sharing us for this moment. We want to share a very special thing. We are often and we have been working for a long time. We've been like a team. We have something that you already know, that is Nash Institute, and we've been developing like different elements. Just try to improve the different opportunities that you have to have a better experience in this process, and of course get the best results with all the resources everyone has in every different place. Bueno, buenas noches a todos, bienvenidos. Esperamos que disfruten esta presentación. Estamos muy complacidos de tenerlos acá. Nuestra intención es compartirles un programa que estamos aportando desde el Nash Institute. Somos parte de Nash, pero hacemos parte de un programa que lo que buscamos es básicamente mejorar las condiciones, mejorar la experiencia y garantizar que todas las personas que están en nuestro programa puedan aprovechar de la mejor manera los recursos y puedan tener éxito en sus metas y sus planes. En nombre de Mónica, que es mi compañera, y yo somos las personas que estamos brindando las asesorías, les damos la bienvenida. Okay, basically, it's nothing basically. We have like many different resources and we have many different things in our programs in order to improve your experience and to improve the experience of the candidates' experiences. We are not only Nash Institute, we have like a big coaching group that is basically leading different processes. So we have on our side, just working on our shoulder, on our side, we have nursing advisory and we have Nash Institute coaching services. We are basically not two different institutions. We are only one big group, just working together in two different lines, basically, to get all the processes done with homologation process, with credential evaluation. But of course, going with you by your hand in the
preparation for the exams. In this case, for the NCLEX, that is our main goal, basically. The idea is that we are going to focus into lines. So by one side, we have the nursing advisory services that is working with the academic credentials, board of nursing, person view, processing, there is a registration for the NCLEX, and the language proficiency evaluation to say if you are in the right moment to continue to the next process. And by the other side, we have the Nash Institute coaching services. We are focused more in the academic part of the process. So you already saw our maybe our meetings, our conferences that where we explain the different elements that we can find in the exam. But we are going to see today another part of it that is going to be, I think, one of the most special things and really helping the process or guidance for every candidate and person in the process. Esencialmente, lo que queremos compartirles el día de hoy es un programa que, como ya les había mencionado, lo que busca es llevar de la mano al candidato para garantizar que el éxito o, bueno, para mejorar o aumentar en gran probabilidad el éxito en la presentación de su examen del NCLEX. Nosotros tenemos dos procesos, ¿sí? Tenemos un proceso que es Nursing Advisory, y Nursing Advisory se encarga de toda la parte de homologación de credenciales académicas, digamos, toda la parte de documentación, los registros en Person View, los registros para tomar el examen del NCLEX y valorar en qué momento están listos para seguir el siguiente paso respecto a la proficiencia en el lenguaje. Nosotros, por otro lado, de manera paralela, no somos dos instituciones diferentes, trabajamos de la mano, somos parte del mismo grupo, y lo que hacemos como equipo es, con el NCLEX Institute, con el Nash Institute, perdón, lo que hacemos es hacer una asesoría y un acompañamiento permanente para todos estos candidatos que están haciendo su proceso de homologación en las credenciales académicas, ¿cierto?, para tener la homologación de su título, pero nosotros lo hacemos desde la parte académica. Nos enfocamos entonces en la preparación del examen, ¿sí?, de llevarlos de la mano durante la preparación del examen. Esto lo hacemos a través de algo que hemos llamado el one-on-one coaching meetings. Estos one-on-one coaching meetings básicamente son una cita uno a uno entre el candidato y un asesor que lo que hace es esencialmente analizar el proceso de cada uno y mirar cómo podemos explotar al máximo los recursos que ya tenemos. Además de eso, evaluamos cuál es el estado o el nivel académico de cada candidato para poder avanzar en el proceso y decidir en qué momento estamos realmente listos para tomar el examen. Our objective basically is that, of course, so our goals is the goals that you as a candidate has made. So the goal for the candidate is basically get all their credentials approved, and at the end, of course, get as well their license in the USA. But basically, this is our goal. But for us as an institution, it's of course our goal too. The idea here is that we are here to prepare candidates for the NCLEX examination, thinking about the time that we have for it. It's not every candidate, so the time for every candidate is not the same, okay? Like, it's not the same for a candidate, for example, who is at the beginning of the process and is going to learn English for 1.5 years, for example, or a person who is working, or a person who is absolutely dedicated or full-time studying for the NCLEX examination. So every candidate has a different time frame. And what we do is that from the beginning to the end, we are to evaluate and assess different moments for every candidate to see if they are ready during the preparation to take the exam. And the idea as well is that we are looking for basically obtain at the first try a passing or go through or above the passing standard. The idea is that we can do it at the first try, or even if you are taking for the second time, the idea is that we can approach that opportunity to pass it in that moment. La idea, nuestra oportunidad o nuestro objetivo es claramente garantizar o bueno, buscar la forma o la mejor manera de preparar a todos nuestros candidatos para garantizar, digamos que de la mejor manera, explotemos todos los recursos que tengamos según el tiempo que nosotros tengamos establecido. No todos los candidatos tienen el mismo tiempo, no todos los candidatos tienen la misma capacidad de comprensión, no todos los candidatos tienen la misma capacidad de análisis, y por estas razones nosotros buscamos hacer un plan individualizado que más adelante vamos a ver,
con un plan que ya hemos hecho en el tiempo. Entonces, si un candidato se va a tomar 3 meses para la preparación, si un candidato va a tomar 6 meses para la preparación, cada uno de estos elementos es diferente y de ese modo lo ajustamos a lo que necesita cada uno. Pero realmente, como les había mencionado antes, el objetivo más importante de nosotros en este momento es buscar que en el intento en el que estemos trabajando juntos, ¿sí?, podamos lograr pasar por encima del passing estándar y lograr un NCLEX aprobado, que es obviamente la meta principal. Y si en caso de que lo estemos tomando por segunda vez, que obviamente los recursos y las experiencias previas que ya hemos obtenido, podamos llevarlas un poco más adelante y lograr obtener pues como la meta de pasar el examen. There are some basic requirements, and you must ask, okay, what we do need to go into the group and to have the opportunity to go into these one-on-one meetings. Basically, our candidates that are in the process need to have a B1 or B2 English level. It's absolutely necessary because remember that all the preparation for the exam, all the platforms and even the question and exams, or the question banks and exams, are made in English. So, of course, a person who has a lower level can have some opportunities to understand some of the topics, but we must try to guarantee that the experience of the person will be not limited by English. So the idea is that all the candidates that goes in our program goes from B1, at least from B1 or B2. Of course, it's higher, better, but it's one of the basics requirements for it. We have another thing is that we just need that you go on the process with the academic credential evaluation. So if you have B1 or B2, if you are working in the program with us, or you are just like now, in our program, you can go on and you are with the academic credential evaluation in progress. You have all the requirements we need to have the one-on-one meetings. Nosotros contamos entonces básicamente con 2 requisitos o requerimientos para poder definir o para poder mostrar o definir en qué momento nuestros candidatos hacen parte de nuestro proceso. Entonces, cuando desde que entran al proceso, van aprendiendo inglés, van subiendo como su nivel, llegará el momento donde llegamos al nivel inglés B1, B2. Si cumples con el nivel B1, B2, cumples uno de los requerimientos, porque recuerden que los textos de estudio están en inglés, las question banks están en inglés, el examen es en inglés, ¿sí? Y los videos de preparación y las clases son en inglés. ¿Qué buscamos? Que tenga una inmersión total en el lenguaje, también a través, no solamente de su inglés, del estudio en inglés como una lengua adicional, sino que dentro del proceso que nosotros tenemos, toda la preparación sea una inmersión total a través de la academia y a través del lenguaje. Eso es lo que nosotros buscamos. Y el otro requisito que es importante para nosotros es que estén haciendo, obviamente, o que tengan en proceso la evaluación de sus credenciales académicas. Son los 2 elementos porque esencialmente estamos dentro del mismo proceso. Entonces, de manera paralela, nosotros estamos trabajando de manera transversal en todo el proceso. Estamos evaluando como asesores o como coaches, estamos evaluando cómo está su proceso de evaluación de credenciales académicas. Garantizamos que de manera paralela todos los procesos estén dando, ¿sí? Y los requerimientos podrían estar incluidos dentro del proceso. Gracias. So what can we expect in our meetings? So you can say, okay, you had a meeting, but what are we talking about? What are we going to see? What are the expectations we can find on it? Basically, what we do is that we are taking candidate by candidate in even 45 or 1 hour meeting. We are going candidate by candidate, depending, of course, of the time of everyone, but we are taking candidate by candidate, and we are going to see different elements for everyone. But in general, we are going to set goals and expectations for everyone. Basically, the goal is the same almost in every case, but no every expectation, talking about time, talking about resources are going to be the same. So every candidate will be a different case, and they are absolutely particular as we are really particular. So the idea is that we can approach every element of the first evaluation to set a plan
And of course, in the progress, let's see, after this slide, we're going to see what we do in the following process. So that is another thing that is very important for us. So the first thing is that we set the goals and the different expectations from the candidate, but as well from us as a coacher. We have as well, we discuss background and the previous experiences. You know that it's not the same to have a candidate that is going to take his or their first try for English or NCLEX examination. Is not the same compared with a candidate that is, for example, the second try or even the third try. But what we try to do is that we analyze all the previous experiences, try to focus on the most important elements that we can just add at his knowledge and his experience. Maybe it's not, for example, maybe it's not knowledge what is missing. Maybe it's a little bit of technique or the structure of or the way he's analyzing the different questions. So we'll try to take all the previous information, and after that we go to design a plan, of course, that works for this specific person. We have a plan that is estimated by the time frame we create. So as I told you before, it's not the same to do the process with a person who want to take the exam in 6 months, or to a person compared to a person who is going to take the exam in 2 months or 6 months or 9 months. So the idea is that we just organize the plan depending on what they are doing. And we develop the study plan, as I told you, depending on the timeline. We try to identify all the resources they have. Yeah, if you are working or the candidate decide, because we are just guiding the process. We are not just saying that you have to do it the way we do. If you want to do it with an X platform or a Y platform, it's the same for us. The idea is that we can guide you to approach as maximum as we can the different resources you have, or we have to give you as well. So, but it's not a limited process. Lo que nosotros buscamos a través de los diferentes encuentros, de las diferentes reuniones, es garantizar varias cosas. En la primera reunión, por lo menos, intentamos establecer cuáles son las metas y las expectativas para el candidato, pero no solo porque tus expectativas pueden ser o no tener que puedes tomar el examen en 3 meses, o creer que la preparación del examen tiene que durar 2 años, pero resulta que si estás listo para tomar el examen en 3 meses, puede ser que nosotros tengamos una expectativa, que la expectativa a la que podamos llegar en común sea que lo mejor para ti sea tomarlo en 3 meses y no tomar, no sé, 1 año para tomar el examen, porque tal vez lo que aprendiste hace 1 año tengas que volver a revisar 1 mes antes de ir al examen. Entonces, de manera concertada, buscamos garantizar que las metas y las expectativas del candidato y de Nash, y en este caso representado por nosotros como los instructores o como los asesores, podamos pues llegar a una meta concertada y hacer un plan para eso. No todos los candidatos son iguales, los candidatos son diferentes. Un candidato que haya presentado un examen, que vaya a presentar el examen por primera vez, perdón, no es el mismo candidato o no tiene las mismas condiciones académicas ni la misma experiencia que un candidato que lo vaya a presentar por tercera vez. Puede suceder, pero si lo hacemos de la mejor manera, probablemente con un plan bien ejecutado podamos llegar a una meta diferente y podamos garantizar, o garantizar no, pero acercarnos un poco más, a tener un poco más de certeza dentro del proceso. Entonces nos ajustamos también a las experiencias previas de los pacientes, de los candidatos, perdón. Entonces miramos cuál es la experiencia anterior, cuáles son sus conocimientos, sus debilidades y sus fortalezas, y de ese modo desarrollamos un plan. Y este plan está estimado en el tiempo. Si un candidato está pensando o establecemos un tiempo de 3 meses para tomar el examen, no es el mismo candidato que quiera tomar el test en 6 meses o en 1 año, ¿sí? Entonces lo que buscamos es garantizar que cada cosa esté ajustada a la medida de cada uno de los candidatos. Y buscamos garantizar que los recursos de cada uno sean diferentes. Entonces, si una persona, uno de nuestros candidatos quiere trabajar con una plataforma Y, no es para nosotros un limitante. Buscamos garantizar que con el recurso que tú tengas, no sé, si ya lo habías pagado, o si ya venías estudiando en esta plataforma, o si además del libro de Saunders, por ejemplo, te gustan otro libro, ¿sí? La idea es que podamos explotar todos los recursos que tienen para poder garantizar la comprensión. Es lo más importante para nosotros.
what do we do in our following meetings? The first meeting is important because in that moment we can assess what we're gonna do, in how long are we going to take to take that goal, how are we going to do that process, how many hours a day, maybe how many questions a day, which resources are we going to use, all the things I told you about before. But the things that we have to continue on it. So we are not going to see you once and then you're just going to leave you there for a year just waiting that you pass the exam by yourself. You can do it by yourself as well. But if you have somebody that is maybe just give you a small advice, telling you like small elements, maybe small tips about how to study, where to take that information from, is not going to be the same. So the idea is that we take our first meeting, but after that moment, we just start the process and we're gonna continue, depending on the time frame, we're gonna continue meeting with the candidates, sometimes once a month, after that maybe once every 2 weeks, after that maybe once a week, and even sometimes if we need some special cases, we are going to be with the meetings as demanded by the specific situation of the candidates. For example, this is what we do in our following meetings. We have subjective and objective evaluation in every single meeting because we need to see all the things, like the personal things, but as well the academical things and the scores. That is going to be a very objective element that we're going to see, and we're going to talk about it later. We're going to see the strengths and the study strategies evaluation. So we're going to see all the elements that make you stronger, try to approach the elements that you can just take approach of, and see how to just, I think, how to explore that moment, or just take the best of what we can from that small resource, that strength you already have. We can say as well that we're gonna make a study plan consider an achievable goal. We are not going to say, or we are not going to tell you that we are going to take the exam in 1 month if you are not ready. We are going to make a process with you. So let's see, if your actual case, for example, is for a student that has been studying for 2 weeks, we are not going to tell you that you are going to take it in 1 month. But then your specific situation could be, for example, that you want to take the exam in 3 months, but it is achievable. So let's make a plan and let's do it for your specific case. A language assessment and recommendation. Sometimes it happens that candidate comes to us and the candidate says, okay, guys, I'm trying to get the exams. I'm not getting the right scores, but the problem is that I'm not getting, and I'm not understanding the English in the questions, or I'm not understanding the documents, or I'm not understanding the test that we have run. So basically, we can identify that could be a B1, basically, but could be some different ways how to improve that special condition. Maybe it could be lectures, could be reading, could be hitting like maybe podcasts, or different structures or different elements that can really help every different candidate. Provide individualized resources and supports, basically because, as I told you before, every candidate is a very different one. Practice exam reviews. Remember that the different platforms can just show us what are the scores for every different candidate. For example, remember that before you take the test, before you take the NCLEX examination, you are going to be taking the different exams to see how is your score improving. So we can see in numbers how is getting better your understanding in the process. Maybe you are a really good nurse and you have a really good understanding in critical care, but then you go to maternity and you lose a little bit of points on it. So the idea is that we can just identify those areas where you have not the same strength, and we can just approach those opportunities to increase your score, to increase your understanding, and of course, try to show you what we can take the best of it. And of course, as I told you before again, every moment is a different moment. You can have, or today, you can understand really well, for example, a renal patient, or you can understand really well maternity, but in 2 months, maybe it will be not the same and will be a different situation, or in 2 months will be very full of stress
or if it will be something different. So the idea is that we can, of course, make a plan depending on every difference. So every meeting is a different moment for the candidate. But of course, we try to take the best of everyone or every specific moment. Lo que hacemos es garantizar, obviamente, que en la primera cita podamos hacer el análisis inicial, una planeación inicial, ¿sí? Planear una meta, un tiempo estimado, y posterior al tiempo estimado, decir cómo vamos a desarrollar el plan. Pero de nada sirve hacer una evaluación inicial si el candidato lo viéramos una sola vez y simplemente lo dejáramos libre, ¿sí? Pueden lograrlo. Hay candidatos que evidentemente lo pueden hacer, pero pues mejor si se puede hacer acompañado o si se puede hacer de la mejor manera, si tienes a alguien que te dé pequeños tips, que te colabore y que te explique de qué modo puedes optimizar mejor el tiempo, cómo utilizar mejor los recursos, cómo optimizar mejor, no sé, tus periodos de concentración, cómo puedes optimizar todo lo que tienes alrededor para poder garantizar que tengas una mayor probabilidad de pasar el examen. Eso nos garantiza que podamos obtener lo mejor de cada uno de los candidatos. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos la primera cita, que es un momento importante, pero de manera posterior hacemos nuestras citas de seguimiento. Y nuestras citas de seguimiento se hacen con el objetivo de, primero, hacer una nueva evaluación. Cada uno de los momentos es una nueva evaluación. No todos los candidatos en todos los momentos son el mismo candidato. Esencialmente puede ser el mejor en maternidad al principio, pero puede que, no sé, dentro de 5 meses resulta que los conceptos no eran tan claros como tú creías que los tenías. Entonces se convierte en un candidato diferente. Entonces hacemos una evaluación subjetiva desde todas esas habilidades blandas, cuáles son las situaciones personales, cuáles son los elementos particulares de cada uno. De esto vamos a hablar un poco más adelante, pero cuáles son las situaciones personales que hacen que cambie desde lo subjetivo y desde lo objetivo. ¿Cómo están los números? ¿Cómo nos está yendo en los readiness assessments? ¿Cómo nos está yendo en los diferentes exámenes que hacemos en las plataformas con los bancos de preguntas? Entonces, de ese modo, buscamos garantizar que cada momento sea un momento nuevamente evaluado para hacer un nuevo plan de ejecución. Aprovechamos las fortalezas, ¿sí? Y hacemos nuevas evaluaciones, ¿sí? Buscamos mirar las fortalezas de cada uno de los candidatos y enfocarnos en las fortalezas, ¿sí? Para poder sacar a flote todos esos momentos o todas esas debilidades, o más que debilidades, oportunidades de mejora que tenemos, ¿sí? O elementos que tenemos que, digamos, considerar un poco más a fondo. Buscamos también garantizar que nuestros candidatos en todo momento y desde el principio además, ¿sí? Busquen la mejor manera de hacer una inmersión completa en el lenguaje. Recuerden que el examen es en inglés, los libros son en inglés, los textos, todas las cosas son en inglés. Y como nosotros necesitamos garantizar eso, a veces puede que el candidato tenga mucho conocimiento desde la clínica, mucho conocimiento de enfermería, pero puede suceder que el candidato no entienda las preguntas, puede suceder que el candidato, por ejemplo, no tenga la completa certeza de lo que está entendiendo cuando lea un documento. Entonces necesitamos garantizar que de alguna forma, a través de nuestros consejos, digamos, todo el lenguaje técnico y el lenguaje general que nosotros necesitamos, también lo podamos ir adquiriendo con medio de los recursos que tenemos. Vamos a proveer recursos particulares, digamos, cada uno de los momentos, como les decía, es diferente. Entonces, a través de la evaluación podemos proveer esos recursos y además de eso, podemos enfocarnos en aquello que es más importante para garantizar, digamos, que los exámenes de práctica sean mucho más enfocados a todas esas debilidades que tenemos. Y obviamente que continúen con el plan que nosotros planteamos a lo largo del tiempo. Entonces, si el tiempo es, no sé, 5 meses, cada uno de los elementos pues los podamos desarrollar en el tiempo establecido. Siguiente, por favor, gracias. How do basically organize the frequency of our meetings? Of course, we have, as I told you before, some special cases with some candidates that we need to meet maybe with them twice a week. But in general, from the beginning of the process, when you are in B1 and you have your academic credentials opened or in process, this evaluation, we have, for example, for the first 3 months, we're gonna have a meeting every month. After that, when we complete those 3 months, we are going to have, for the next 2 months,
one meeting every other week, every 15 days approximately. And after that, in the last month, we are going to have one meeting every week. Of course, are going to be a different quantity of meetings, but maybe it could be some candidates that doesn't need that amount. Maybe it could be a little bit less, maybe it could be a little bit more. But the idea is that we can approach all the different resources we have. If a meeting with a person who is going to meet with you for 30 minutes will increase the probability of passing an exam that is going to change maybe your life, or it's part of your project of life, is going to be something that is going to be very special. So the idea is that we try to organize a basic schedule or a basic program, but in addition to that, we are going to have the individualized candidates needs meetings. Esencialmente, organizamos nuestras reuniones de la siguiente manera. Buscamos garantizar que, por ejemplo, durante los primeros 3 meses, los candidatos tengan la oportunidad de tener una reunión cada mes inicialmente. Esto obviamente posterior a que cumplan los 2 requisitos, ¿no? Recuerden que uno de los requisitos es tener el B1, B2 y el otro requisito es tener las credenciales en proceso, la evaluación de las credenciales académicas en proceso. Entonces, cuando cumplen esas 2 condiciones, empezamos a cortar los primeros meses. Entonces, los primeros 3 meses, una reunión cada mes. Los segundos 2 meses, posterior a los primeros 3, o sea, el mes 4 y el mes 5, una reunión cada 15 días. Y el último mes, una reunión cada semana. Cada uno de los candidatos, por supuesto, van a ser diferentes. Y si hay candidatos que requieren 2 reuniones en una semana, pues lo vamos a lograr. ¿Cuál es el objetivo de esto? Que si una reunión con una persona que probablemente te está guiando en el proceso, no solo por tu experiencia, no solo por la experiencia de la persona que te está haciendo la asesoría o que te está guiando, ¿sí? Es la experiencia concentrada en esa persona, la experiencia que está alrededor de todas las personas que están teniendo esas reuniones. Entonces, de esa manera, garantizamos que cada uno de los momentos, oportunidades de mejora que aprendemos de este candidato, sirvan para este, ¿sí? Entonces, la idea es que cada uno de los candidatos, según su caso especial, tenga la oportunidad de tener las citas según la requiera, y eso realmente es algo que lo estamos haciendo, digamos, de manera única y garantizamos o buscamos realmente una mejoría en los resultados. Ahora los dejo con Mónica, voy a estar traduciendo, pero Mónica es nuestra líder ahora. Adelante. Thank you very much, Manuel. Good evening, everyone. Buenas noches para todos. My name is Mónica. I am an also, and in this moment I am coaching too. En este momento yo estoy también acompañando a mi compañero Manuel en todo este proceso de este proyecto educativo y de este apoyo que estamos realizando con el equipo del NCLEX para los estudiantes en su preparación para el examen. Entonces, lo Okay, que nos basically, diferencia... Mónica, discúlpame, mami. perdón, te las cosas rapidito. What Monica is saying basically that we are working as a team. Monica is one of the advisors. At the moment we are 2, and she's going now to explain the next part. Lo que nos diferencia a nosotros es que vamos más allá. ¿Y a qué nos referimos con que vamos más allá? Bien, nosotros como equipo estamos evaluando, valorando constantemente las necesidades de cada uno de nuestros estudiantes y candidatos. Si bien es cierto que el proceso de aprendizaje nos da cuenta de que cada estudiante es diferente al otro. Es por este motivo y por la experiencia que nos acompaña que hemos identificado que en cada uno de los estudiantes tenemos diversas situaciones que nos han llevado a aportar, a ayudar y acompañar a resolver estas situaciones en estos casos especiales. Yeah, the idea is that we go beyond. The idea is that we go a little bit further. Is that we have found different opportunities to strengthen or to improve the candidate situation or actual situation. So knowledge is not going to be all the thing we need. So we need more than content. The idea is that we have found that candidates have different opportunities to improve. In this case, we are going to talk like concentration, anxiety, and different elements Monica is going to talk about. But the idea is that we try to approach all these different elements, evaluating the candidate
by itself, like by every specific moment. Dentro de estas situaciones especiales que hemos identificado en nuestros estudiantes, encontramos el tema de la concentración. Vemos que algunos estudiantes tienen dificultades en concentrarse durante su proceso de estudio. Y es por eso que nosotros les aconsejamos y les damos algunos tópicos para poder ayudarles y apoyarlos en cuanto a esto. En relación a la concentración, algunas de las cosas que nosotros les decimos a los estudiantes es que es importante que tengan unos hábitos saludables, que tengan tiempos de descanso, que eviten las distracciones, que hagan una planeación de su proceso de estudio, que tengan un cronograma organizado, que tengan un tiempo distribuido y que puedan hacer pausas entre sus etapas de estudio. One of the elements we have identified is that concentration has been kind of problem for some candidates. They could have lots of information, lots of knowledge, but we try to give some advices. Some of these advices are they try to organize their time. They could have, for example, some healthy habit that can really help them just improve their ability of concentrate. Eliminating distractors from around where they are studying or they are dedicating time, doing one activity at a time, for example. So with small tips that we give, we try just to help to solve this small problem for this particular candidate. Otra de las situaciones que se nos han presentado es que hay estudiantes que mantienen un nivel de ansiedad muy elevado en cuanto al proceso del examen y la presentación del mismo. Así que para ellos también hemos hecho un plan y es apoyarlos y enseñarles cómo pueden manejar la ansiedad. Algunos de los consejos que les brindamos es que es importante mantener la actividad física para liberar serotonina y disminuir los niveles de ansiedad y cortisol, que es lo que nos genera el estrés. También es necesario que haya una planeación organizada con tiempos específicos y no procrastinar ninguna actividad. Deben también tener tiempos de relajación y momentos en el día en donde no estén permanentemente estudiando o enfocados en el examen. Deben tener momentos de distracción para así no saturar la mente y generar los niveles altos de ansiedad. Yeah, the second one of the other things we've been found during the process is that many candidates have present anxiety. It's not anxiety only during the exam time, it's as well anxiety before and during the preparation time. So we recommend some activities and some elements, and these are some of them. Is one of them is that, for example, they increase their physical activity to improve like happy hormones, like serotonin and some different elements that that just help decreasing the cortisol levels, and that of course help them releasing that thing. And the thing is that organize as best as they can the different times for the day. That will be not studying all the time, will be not all the time focused on one specific thing that is the stress generator for them. The idea that they can focus in the right moment for the right thing. And these are some of the things that help decrease the anxiety levels in our candidates. También encontramos que algunos estudiantes están sobresaturados de material educativo, les hace falta estrategias de estudio y un plan estructurado. Para ello, nosotros estamos apoyándolos en relación al tiempo que tienen disponible para tomar el examen, el tiempo que tienen disponible para estudiar y ayudarles a construir la mejor estrategia de estudio de manera personalizada y acorde a todos los materiales y estrategias que tengan a su favor. Yeah, many candidates, for example, present a special situation in that they have a like overload of material. They have a overload of information. So they are receiving a huge quantity of information but they don't know how to manage that. The idea of our recommendation is basically they can organize their time
to approach the different resources. For example, they have lots of material, they can take the most important of each one, and they can organize the time for it. Basically, the idea is not to spend time, the idea is to invest the time in the best way. También encontramos que hay grandes dificultades en cuanto a la gestión del tiempo. ¿Esto qué significa? Que hay estudiantes que necesitan también una orientación en relación a cómo distribuir el tiempo de estudio. Aquí, algunos de los consejos que les brindamos es que tengan en cuenta que existen varias técnicas para ayudar a concentrarse y a gestionar mejor el tiempo, como la técnica Pomodoro. La técnica Pomodoro significa y se traduce en que el estudiante puede tomar tiempos de concentración de 25 minutos y hacer pausas activas de 5 minutos. Esto depende de cada candidato. Yeah, one of the things that we were saying before as well is that the students, some of the candidates, doesn't know how to manage their time and the periods of studying. So one of the things that Monica is recommending sometimes is that, for example, the Pomodoro technique. Pomodoro technique is a technique where the student is dedicating, for example, 5 minutes, to study and 5 minutes to rest. The idea is, of course, to decrease the tardiness of the process, but as well at the end of it, the results are going to be better as well. Algunos estudiantes manifiestan que no están seguros de cómo interpretar las preguntas o de cómo responderlas. Para eso, y en nuestros cronogramas que les estamos aportando, les explicamos los tipos de preguntas. También tenemos el apoyo de nuestros profesores de NCLEX, quienes también, con el apoyo de la plataforma y las clases, están realizando sus sesiones y sus acompañamientos de preguntas y respuestas con análisis crítico y científico del por qué esa respuesta es correcta y del por qué no. Con esto los apoyamos. One of the other things as well is that the candidates sometimes they are not sure how to process the exam questions. As I told you, the questions are not just based in knowledge; they are as well in critical thinking process, high level of thinking process. So we are not just the part of team. So we are just part of a team. We are not the whole group. We are, of course, focusing as well on help and getting help from our instructors from the NCLEX. We have Kidja and we had Sergio, for example, that they are basically leading the process of understanding the different questions based in the knowledge and applying of the critical thinking the exam is looking for. So the idea is that they can understand the process and they can understand how to apply it. And that is what we do in our classes in the Nash Institute. Algunos estudiantes se encuentran con un nivel de motivación bastante bajo. Tenemos también que se encuentran con unos niveles de distracción bastante elevados y que no tienen los recursos adecuados en el momento de estudiar. Para esto, nosotros los estamos apoyando con el coaching. ¿Cómo hacemos el coaching? Motivándolos, explicándoles cuál es la mejor forma de que ellos puedan estudiar, cuáles son los mejores recursos para ellos, dependiendo de su nivel de aprendizaje y de sus técnicas de estudio. Es por eso que el coaching se convierte en un proceso personalizado, individualizado, porque cada estudiante tiene un nivel diferente de cómo aprende. Low motivation is another of the situations we can find different students, but what we do basically is that like one-on-one coaching as well is that we of course try to show them different ways how they can approach the different resources they have. If they have 3 or 4 or 5 resources, the idea is that we can show them that they can try and get in a different way. They can get the goal using the resources they have, or maybe adding 1 or 2 different elements. But the idea is that they can approach all different elements that we have. But motivation, lack of motivation or low motivation, of course, is a situation that usually we can find, especially in those retakers, for example. So it's part of the process as well. Try to motivate, find or identify this kind of students or candidates and see how can we help them.
También les explicamos que el nivel de motivación va muy relacionado con el objetivo que ellos tengan, con la meta que ellos se han propuesto, y que esto es una situación de esfuerzo y disciplina para lograr los objetivos. Así que les inyectamos bastante fuerza y bastante motivación para que puedan mantener el nivel de energía y las ganas de lograr lo que tanto anhelan. Yeah, another element is that the structures are always present in every different situation. So the structures are, of course, one of the elements that make them lose a lot of time. The idea is that we can help them focusing in the different processes, and they can just continue in the process in the right way. En cuanto a las intervenciones que nosotros tenemos estructurados, tenemos varios tópicos. Dentro de estos encontramos determinar la fecha del examen. Cuando les preguntamos a nuestros candidatos cuándo piensan tomar el examen, en esta pregunta ellos a veces no lo tienen muy preciso. Nosotros les ayudamos a definir cuál es el mejor momento para tomar su examen. The idea is that, as we saw in the second or the third slide we saw, we of course determine the estimated examination date. Some candidates, even when we ask for the first date, when are you expecting or what are your expectation about when to take the exam, they doesn't know it. So the idea is that, of course, we can help them just find a way, how an approach time or estimated time to take it as we experience and all the elements we talk about. ¿Cómo crear un plan de estudio? La pregunta que muchos estudiantes nos han hecho. No sé por dónde comenzar, no sé qué estudiar, no sé qué recurso ver. Me siento saturado de tanto que he mirado, revisado y escuchado. Nosotros te ayudamos a crear tu plan, teniendo en cuenta tu proceso de aprendizaje, los tiempos que tienes disponible para estudiar y el tiempo que tienes preciso para tomar tu examen. Yeah, some of the things that happen with the students is that we need to help them create the plan because they doesn't know where to start from. So they, for example, they have lots of material, they have lots of information, they have the classes, they have the platform, but they doesn't know where to start. So our idea is that from the beginning of the process, we can tell them where to start and where to go from the beginning to the end. También es importante recordarles el ambiente de aprendizaje. Si tengo un ambiente de aprendizaje limpio, un lugar específico donde voy a estudiar, donde tengo un orden, una organización, una planeación, es importante que el estudiante siempre tenga presente que debe tener un lugar y un ambiente ideal para poderse concentrar y poder estudiar de la mejor manera. Yeah, one of the things that candidates sometimes doesn't think about the environment. Environment becomes a very important part of the preparation process because it at first it could generate a lot of distractors and can make you lose focus on what they really have to be worried about. So the idea is that we have to, of course, encourage the different candidates to foster a productive study environment to improve all the different environment conditions. Y en cuanto a las técnicas de aprendizaje, debemos saber cómo aprende ese estudiante, ya que cada uno de nosotros aprende de una manera diferente. Es por eso que debemos tener en cuenta si tiene un desarrollo de técnica de estudio visual, si es auditiva, si es kinestésica, si es una persona que necesita transcribir para poder grabar, si necesita escuchar para poder identificar adecuadamente lo que quiere aprender. Y esto solamente se logra con las reuniones uno a uno. Another thing is that not every candidate is going to learn the same way. Some candidates are more visual, some of them are more auditive, or some of them even need to transcribe the different things by hand to understand to memorize or even learn the process or even learn the words or maybe a chart of it. So the idea is that we can just help them to find the best way for them
and identify the different opportunities to have for learning to, of course, approach their own strengths and their own abilities for acquiring that knowledge. Volvemos nuevamente a algo tan importante que es la administración del tiempo. Sabemos que nuestros estudiantes tienen diferentes situaciones laborales y de su vida cotidiana, situaciones que se les presentan y a veces tienen que aplazar, prorrogar, procrastinar su preparación para el examen. Es por eso que en estos casos especiales debemos afianzar nuestras reuniones, aumentar nuestra frecuencia para vernos con estos candidatos y ayudarles a mirar de qué manera reorganizamos ese proceso de administración del tiempo para que podamos cumplir con este proyecto que tenemos y con las metas que nos hemos propuesto. Basically, things can happen during the process. Maybe time changing, different particular situations will change as well during the process. So the idea is that we can just organize our meetings, improve, of course, to guarantee the best time approach and the best time management during the studying process and the preparation process. Es súper importante y es el manejo del estrés. Tenemos candidatos súper estresados. Cuando nos encontramos con ellos, nos dicen, no sé por dónde empezar, me siento colapsado, no tengo tiempo, estoy trabajando, y tienen su cabeza y su mente saturadas de muchas cosas y esto aumenta los niveles de estrés. Para esta situación, nosotros lo que hacemos es ayudarles a organizarse, ayudarles a planificarse y además explicarles que estos niveles de estrés nos pueden complicar la preparación para el examen. En ese sentido, les decimos que es importante mantener la actividad física, mantener los buenos hábitos de vida, alimentarse adecuadamente, disminuir el consumo de bebidas energizantes, todo lo que es cafeína, todo lo que son irritantes para que su mente esté un poco más tranquila. Cuando la mente está activa y está alimentándose adecuadamente, estos niveles de estrés van a ir disminuyendo. También que esto de la mano lo hagan con momentos de recreación, con momentos de relajación, con tiempo para la familia también, porque el estudiante no puede sobresaturarse solamente con tanto estudio. Lo que tiene que hacer es saber distribuir el tiempo, pero también pensar en cuidar su salud mental y en mantener sus niveles de estrés bajos. Stress management is one of the main things as well during the process because there are candidates that are really full of stress for the process. The preparation process could be really heavy for some of us, even during the preparation time, because they doesn't know how to organize everything what they have around. So with all the previous recommendations, we have like healthy habits, like exercise your body, doesn't bring lots of like different drinks with caffeine, for example. It's going to help really the process to decrease this stress levels. Bueno, pasando a otro tema, entonces queremos mostrarles que evaluamos en su proceso de estudio. Cuando nos reunimos con el estudiante, además de todo lo anterior que les acabo de comentar, nosotros también hacemos un enfoque en el uso de la plataforma. Sabemos que todos en algún momento van a tener una plataforma de estudio, en donde van a empezar a revisar videos, van a empezar a revisar preguntas y respuestas y algunos tipos de exámenes. Eso es lo que nosotros vemos en esas reuniones. Vemos qué plataforma están usando, cómo la están utilizando, si la están utilizando adecuadamente, si saben cómo se realizan los exámenes, si saben cómo mirar qué evaluaciones están en niveles altos, en niveles bajos. Todo eso lo estamos revisando. También estamos evaluando las preguntas que utilizan desde la última reunión para mirar el avance y el progreso.
¿Qué tanto han avanzado desde esa última reunión? ¿Qué tanto tiempo ha pasado? Y si es coherente el uso de la plataforma con el tiempo que han tenido para usarla. Puntuaciones generales y específicas de los temas. Banco de preguntas en progreso. Áreas de fortaleza y oportunidades de mejora. Y también el progreso y la evolución según los objetivos previstos. Okay. How we evaluate your process and your progress as well. The idea is that we're gonna see meeting by meeting. We're gonna see first of all, how is the platform usage? It's not only one platform. We have many different resources. We have the Moodle, we have Archer. We have the classes in the Moodle, and we have the Archer platforms with all the information, the question bank, the Q bank, and for example, the videos as well. So the idea is that we see how it works, how are you going, or each candidate is going with the platform. We see how many questions, for example, they do from the last meeting to the actual meeting we do. We analyze different topics. If they have, for example, if they had been improving in some topics, they were weakest, or for example, in those areas where they have a little bit of opportunity to increase their overall scores. The overall score, of course, is going to be a number, but it's going to provide, for example, remember that when between higher or each time it goes higher, the overall score, of course, is going to be as well a little bit related with the probability of passing or go above the passing standard. And the progress and grow according to the planned goals. It doesn't have any sense if the candidate made a plan and at the end the plan doesn't executed. So if the plan doesn't work, if the candidate doesn't follow the plan at the end, of course we are not going to get anything of it. The idea is that we're going to see the progress and the growth according to the planned goals, and of course working in the areas that we identify as weaker. And of course it's a different question. Remember that they say, like, okay, the different literature say that between a high or a huge number of questions we do, it's a better probability of getting better results, because we are really used to see the different questions. It's a better way to understand the questions, how they're really asking, what are they really want to know from you as a candidate. So this is one of the different ways how we can evaluate your progress from the beginning to the end. Monique está silenciada. Gracias. Aquí tenemos requisitos del estudiante para programar el examen. Entonces, nosotros debemos garantizar que el estudiante que vaya a tomar el examen se encuentre en un nivel B1, B2 o C1 idealmente. Así como también para tomar una decisión objetiva con datos cuantitativos para validar la probabilidad de que pueda pasar el examen en su primer intento, es cuando visualizamos que ha realizado 4 readiness assessments con unos valores de high y very high de manera consecutiva. Nosotros les decimos, lo ideal es que tú realices estos readiness assessments en una semana, que nosotros podamos evaluar objetivamente que tus resultados estén en high y very high. Eso es lo que nosotros le pedimos a los estudiantes para poder llegar la probabilidad de pasar el examen. Yeah, we have some requirements to define that a candidate is ready to take the exam. We already saw some elements that we evaluate for the progress, but the other things we can identify right now is that we need, of course, to have a good English level, B1, B2, or C1, the higher the best. And we need to identify in an objective way for consecutive readiness assessment with a score of high or very high. The literature says that when we have 4 consecutive readiness assessments between high or very high, we have a very high, or I think it's higher than 85% probability of passing the examination. Basically, the idea is that when we saw all the previous progress we were talking about before, and in addition to that, we have these 2 conditions, we are ready to at least to schedule the exam and continue working until the moment we take it.
Y bueno, como último, recordarles que nuestro objetivo es que tú consigas tu objetivo. Así que estamos todos dispuestos de la mejor manera y con la mejor actitud para apoyarlos, motivarlos y ayudarlos a lograr sus objetivos. Muchas gracias. Yeah, our goal is to achieve yours. We are here just to help you going through the process and of course get your get your projects done. So the idea is that we can just help you with the process, and thank you very much for being here with us tonight. Okay, well, thank you very much. I really appreciate the excellent job that you have done helping people understand what it is that these coaching meetings consist of. So thank you for that. And I think we should open up for questions. So David, I bet you're the guy that's got the most questions in your chat. Most of the questions that I received were You answered. I have already answered. So Okay. 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 So if there are any questions, you know, we're happy to take them if we provided you with enough information that you don't have any questions today, that's okay too. Okay. Estamos ofreciendo que el que quiera hacer alguna pregunta a los instructores, a los coaches, por favor, nos la mande por el chat, o si prefieren levantar la mano, con mucho gusto les abrimos el micrófono para que puedan conversar con nosotros. Okay. Jennifer, adelante. Hola, buenas noches, saludos a todos nuevamente. Sí, gracias por la exposición ahí, tratando de escuchar en inglés. Para el tema de estudiar el inglés, ¿ustedes nos dan alguna recomendación de algún libro, de alguna plataforma, algo que nos permita estudiar, o eso a medida que estamos en la academia, ustedes nos los proporcionan? Manuel, Mónica. Claro que sí. Digamos, hay muchas recomendaciones, hay mucha literatura, hay diferentes, digamos, desde la parte académica, hay mucha literatura que te puede aportar información. Puedes encontrar Saunders, puedes encontrar algunas entidades particulares que te van a llevar a lo largo del proceso, pero normalmente nosotros tenemos algunas recomendaciones durante el proceso. Entonces, por ejemplo, una de nuestras guías o una de nuestras guías de trabajo puede ser, por ejemplo, Saunders, Arch Review, pero no es ninguna limitante. Cualquiera de las opciones que tú tomes dentro del proceso, al final todas te llevan hacia lo mismo, todas te permiten, digamos, apuntar hacia las diferentes fases. Una fase de adquisición de conocimiento, una fase de estrategias y al final una fase de aplicación de todo esto que tienes, incluso técnicas para afrontar el examen de la mejor manera. Entonces, podemos dentro del proceso, obviamente nosotros te hacemos algunas recomendaciones que nosotros identificamos, pero al final nos ajustaremos a lo que cada uno necesite. So the answer to the question was that if we recommend some specific literature or some specific resources for studying for the NCLEX. And what we say is that basically we have like different resources. Of course, during our process, we provide and we recommend some of the elements we consider maybe have a better structure or have in our personal experience as an organization, as a group, we consider that could be a little bit stronger or very structured. But of course, it's not going to be a limitation even if we have some different resources, because all the resources that we have are really focused on the same process. We have one phase, or the first part of the process would be, for example, knowledge acquisition. After that, the interpretation of that process, techniques, different strategies for analyzing the different questions we can find. And at the end, of course, the application of those different elements in one moment, that is the exam application.
Exactamente. Sergio, también acompaño tu respuesta para la candidata en decirle, no te preocupes de pronto en adelantarte al proceso del que tú estás en el momento. ¿A qué voy? Vamos guiándote paso a paso. No te preocupes. En la medida que vas avanzando, te vamos a ir dando las herramientas y lo que tú necesitas para hacerlo de la mejor manera. Entonces, no hay ningún problema. En su momento tú tendrás la asesoría que requieres y los recursos que necesitas para poder apoyar tu proceso de estudio. Gracias. Diana, adelante. Buenas noches con todos. Gracias por la presentación. Tengo dos preguntas. La primera es, ¿cuánto tiempo toma la preparación del NCLEX ya para dar el examen? Y la segunda es, yo ya estoy finalizando el nivel A2, entonces ya voy a pasar al B1, que hasta donde sé el B1 tiene un grupo de NCLEX, ¿no? Con otra preparación más profunda, por decirlo así. Entonces, quiero saber si yo me voy a unir a un grupo que va a empezar la preparación para el NCLEX del B1 o es el grupo que ya empezó, que ya ha avanzado. Esas son mis preguntas. Gracias. Sergio, do you want to take that one? As one of the instructors of NCLEX? Yes, thank you. It's a good question. Well, just a brief summary about that question is that if she's asking about the process, the study process, and about those levels in our NCLEX classes. Okay, we have a 1-year program, right? So that program was developed just taking into account the students' English proficiency, right? And just for those A1 and A2 English level, they're going to take basic NCLEX classes, right? With some vocabulary, just to get the hang of this clinical scenario and nursing field in general, right? Once they reach the B1 English level, they're going to get those advanced classes. Those classes are gonna be in English for sure, just to make sure that they're getting, this vast of information in English, right? Just to be prepared to take the real NCLEX examination. And in our course, in our program, just sometimes eventually one student could enroll into the course in week 20, for instance, in our B1 and B2 or advanced course. They're going to start, that student in that case is going to start during that week with that specific topic, just for instance, EKG topic, right? In that week. And the student is going to continue the same progress, right? Until the student finished and addressing all the topics, all the weeks, right? Nosotros, bueno, básicamente la pregunta de ella era pues sobre cómo está diseñado el programa que tenemos. Tenemos clases para todos los niveles de inglés. Tenemos un NCLEX básico para los niveles de inglés A1 y A2. Básicamente allí van a aprender un poco más del vocabulario, de toda esta terminología médica, pues en el campo, toda la terminología clínica, estar un poco más familiarizados con laboratorios, exámenes, algunas nociones generales de algunas enfermedades, procedimientos de enfermería y todos estos temas en el NCLEX básico, ¿sí? En el NCLEX básico las clases son más que todo pues en español, pero también se les está dando pues mucho en inglés allí, ¿sí? Es un mix pues, de los dos idiomas. Adicionalmente, bueno, una vez ellos alcanzan el nivel B1,
pues ya ingresan a las clases de NCLEX avanzado. Todas las clases son en inglés. Y nuestro programa es cíclico, de tal manera que si la persona llegó, el candidato llegó en la semana 20 y en la semana 20 estamos viendo clase de electrocardiograma. Entonces el candidato llega a esa clase y continúa el ciclo hasta que termine de abordar todos los temas, ¿sí? No vamos a empezar, o sea, si el candidato llegó en la semana 20, pues en la semana 20 no vamos a empezar desde cero con todos los temas, no. Él va a continuar el ciclo hasta que termine y nuevamente dé la vuelta a todo este ciclo por completo. Thank you. No, anytime. Okay. Ya, Diana, ¿algo más? Yes. Sí la entendí, gracias. Ya me respondió la pregunta. No escuché bien, ¿cuántas semanas son de preparación del NCLEX a nivel B1 o cuánto tiempo mencionó? No le escuché, por favor. Okay, no problem. Just about the timing in advanced NCLEX, it's 24 weeks, right? Ella pregunta acerca del tiempo del curso de NCLEX avanzado. Una vez lleguen a B1, el tiempo son 24 semanas, ¿ok? Todo el programa desde el inicio, desde el nivel de A1 hasta que culmina todo el programa, tiene la duración de 1 año. De tal manera que en los primeros 6 meses, los estudiantes que empiezan desde A1, tienen 3 meses en A1, pasan a A2 otros 3 meses, cuando pasan a B1, pues ya le quedan esos 6 meses restantes para abordar todo el curso entero, pues. No sé si te quedó claro o me hice entender, Diana. ¿Está todo ok? Sí, muchas gracias. Ya me quedó claro, gracias. Ok, muchas gracias. Clara Inés. Adelante, Clara Inés. Gracias, muy buenas noches. De verdad les agradezco este espacio, pero yo tengo una pregunta, o quizás pregunta y tal vez como estoy un poco preocupada. Yo estoy preparándome en el inglés, estoy en A1, pero a raíz de los cambios que hubo en los encuentros para prepararse para el NCLEX, porque antes había los lunes y los viernes. Cuando estábamos con Sandra, podíamos la gran mayoría los viernes, pero a mí se me ha dificultado entrar, obviamente los lunes, porque pues en horas de la mañana yo estoy trabajando, entonces no he podido entrar a los encuentros con Sergio y pues me tiene un poco preocupada. Y el otro tema es cómo uno distribuir su tiempo, porque yo, por ejemplo, pues empiezo a trabajar desde las 7 de la mañana y mi horario va hasta las 5 de la tarde, ¿sí? Pero pues obviamente yo tengo que desplazarme de un sitio a otro muy distante el recorrido. Entonces, ¿cómo optimizar esos tiempos para poder prepararme para el NCLEX? Y si hay posibilidad de pronto de tener un horario un poco flexible, porque es que los lunes en la mañana es muy complicado. Can we get a translation? Yes. Okay. Well, just Clara is to concern about our NCLEX classes related to A1 and A2 English level, because we used to teach Monday and Fridays, but well, both classes were the same, right? Yes. And just given that we just take the decision to teach only Mondays, right? And those classes are recorded and the students have the chance to watch the recording in our Moodle platform, right? So yeah, so it's really
Yeah, it's concerning when sometimes the students say that they don't, it's not the same experience, right? In a live or, you know, than a recording. But yeah, Sure. eventually in the future, we're thinking just to add more classes, but for now, we're going to keep the same one, which is one class. And about time management, yeah, so we understand that everybody have some things to do at home and household chores and everything in their lives, right? But this is a sacrifice, and this is another level, right, of commitment. So people who want to achieve their goal of becoming a nurse in the United States, just it's quite different. It's another process that if you're going to start this process and you want to if you want to accomplish this process, it requires sacrifice, right? And once the students who are in A1 and A2 English level reach the B1 and B2 English level or advanced NCLEX course, they will have to study around 3 to 6 hours daily, right? So obviously based on their English proficiency, but just based on previous experiences from test takers, Spanish speakers, around 4 to 6 hours, right? So that time management is really important. So we understand that, well, you have to work, but you have to make sure that allocating some hours at the end of the day, it's crucial to achieve this milestone of becoming a nurse in the United States. And Sergio, before you translate, I just want to let Clara know that we do know that it's difficult, that we can't have a class every day. We made a decision to spend a little bit more focus on B1, B2, having more classes, because those people are closer to taking the NCLEX exam. So we're just doing one class at this moment in time for A1, A2, knowing that people can go to the Moodle platform and view the class and they can get the content. So I hear what she's saying though, and we will always try to see when we can add more classes. And, you know, I recognize that it would be better if we could do it all the time, but at this moment, this is kind of what we're doing, but we'll keep her suggestion in mind. Bueno, en cuanto a la pregunta que nos hacía la candidata es, ella ya está en nuestro curso NCLEX, ella está en el nivel A1, A2 de inglés. Nosotros estábamos enseñando, nosotros los instructores de NCLEX estábamos enseñando los lunes y los viernes, pero era la misma clase, la clase no cambiaba, ¿sí? Dado que, como lo acaba de decir Kerry, nos queremos enfocar en este momento en los candidatos que están en NCLEX avanzado y que están a punto de tomar el examen, ¿sí? Tomamos la decisión de quitar la clase del viernes, pues teniendo en cuenta que era la misma, y cabe recalcar que estas clases son grabadas y se suben a la plataforma Moodle, y el estudiante tiene la oportunidad de ver la clase posteriormente cuando tenga el tiempo. En cuanto a lo otro que decía, el manejo del tiempo tiende a ser muy complejo, ¿sí? Cuando las personas están iniciando el proceso, no tienen claro cómo organizar su tiempo, ¿sí? Porque esto requiere de mucha dedicación. Entonces, lo que yo siempre le he dicho a mis estudiantes, y pues lo que acabo de decir, es que esto es un proceso que requiere sacrificio, requiere tiempo adicional, ¿sí? Esto de ser enfermero en Estados Unidos, pues realmente no lo hace todo el mundo y no lo logra todo el mundo, precisamente porque no es fácil. Si fuera fácil, todos serían enfermeros en Estados Unidos, ¿cierto? Entonces el proceso requiere sacrificio. ¿Y sacrificio qué es? Sacar tiempo adicional, ¿sí? Entendemos que pues en nuestro día a día tenemos muchas obligaciones, ¿sí? Trabajamos, hijos, esposos, en fin, muchas cosas, pero toca sacar esas horas extras para dedicarle tiempo al proceso, ¿sí?
Una vez los candidatos lleguen al nivel de inglés B1, B2, en este nivel avanzado, incluso para los hispanohablantes, les toma alrededor de 4 a 6 horas diarias para estudiar, ¿sí? Por este tema del idioma, a veces no conocen una palabra, no entienden algo y van y buscan en el diccionario y mientras escriben, toman notas, tomamos notas, yo soy hispanohablante y a mí me ha tomado alrededor de 4 a 6 horas estudiar y muchos de los que han hecho el proceso hispanohablante más o menos les toma ese tiempo diario, ¿sí? Lo que debemos tener en cuenta es que esto no va a ser para toda la vida, ¿sí? Esto va a ser por un año solamente, ¿sí? Si son juiciosos y toman el compromiso durante un año, tengan la certeza de que con nuestra ayuda, los instructores, el equipo de coaching que tenemos, créanme que muy probablemente van a pasar el examen. If I can just add on one thing, sorry to tack Oh, on, it's but okay, this thank is you. like your concerns are a lot of, I think, what the coaching team addresses directly. So Monica and Manuel are super great at helping you figure out how to balance your life, your work, and studies. They're here to support you. They're here to help you through that once you get to B1, B2. So do not feel alone in this. We're here to partner with you. That's a great comment. Sí, ANAF también hizo un hincapié en que pues precisamente está nuestro equipo coaching, está Manuel, está Mónica. Una vez llegas a B1 y B2, si sientes que no sabes cómo organizar tu tiempo, cómo organizar las cosas, contáctalos, ellos te van a ayudar, no estás sola y todos no están solos en el proceso. Los vamos a ayudar durante todo el camino, desde el minuto 1 hasta que lleguen a Estados Unidos. Vamos a estar con todos ustedes. Okay. Thank you. I just want to call a time check. What do you think about just maybe we can answer Franco and Donna, and then maybe that will be it for the evening. Okay. So Franco, do you want to go ahead? Franco, adelante. Buenas noches, Sergio. Buenas noches, Kerry, Ana y David. Mucho gusto, mi nombre es Franco. Estoy muy contento porque yo me sumé al equipo de preparación para el proceso hace una semana. Hace una semana que me inscribí y bueno, y comencé. Así que estoy muy contento por comenzar. Y bueno, rendí en BSR y tengo level A2, nivel A2. Así que mi pregunta puntualmente es, de acuerdo a mi nivel A2, para rendir, o sea, ¿en qué nivel se rinde NCLEX? Tengo entendido que en B2, no sé si me pueden sacar esa duda, eso como primera pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿en cuánto tiempo aproximado me llevaría, de acuerdo a si estoy en el nivel 2, me llevaría a tomar, no sé si en el nivel B1 o B2, ahí me van a responder ustedes, en cuánto tiempo estaría listo para rendir? Yo soy una persona grande, tengo 45 años y estoy estudiando 4 o 5 horas al día, solamente en inglés. Y para inglés estoy estudiando 3 horas, aparte de las clases que dan semanalmente. Muchas gracias. Hey, Franco, thank you for that great question. Just Franco is asking about the how long does it take, just the process, taking into account that right now he is in A2 English level, till taking the NCLEX examination. Okay. That well, the timing depending on a lot of things, right? First thing is related to the paperwork, right? And once you reach the B1 and B2 English level, just those paperwork start just running just in order to get your verification license and things like that. And sometimes those documents from your university, but sometimes take just a while down to be
expired there. And the English proficiency level from BSR was designed just to take around 3 months each level, right? 3 months A1, 3 months A2, 3 months B1, 3 months B2, right? So 1 year period. And the idea is that once the students reach the B1 English level, so if you're now in an A2, it's supposed to be within 3 months in B1, right? And this process about the documents and everything starts and by your nursing advisor. And to take the NCLEX, you have to study this advanced program, right? Which takes around 24 weeks, right? The idea is that our instructors and our coaching team, we are going to provide that guidance, right? In order to help you. And we are going to pinpoint when you're ready to take the test. Bueno, la pregunta era de que en este momento él ya lleva una semana en la compañía, está en el nivel de inglés A2, consultaba de cuánto tiempo tomaba todo el proceso hasta tomar el examen. La respuesta es que depende de varios factores. El primero es que hay que conseguir todos los documentos. Una vez lleguen a B1 o B2, si él está en este momento en A2, le tomará 3 meses llegar a B1, ¿cierto? Una vez llegue a B1, tienen que empezar a recolectar toda la información. El Nursing Advisor a cargo del caso le va a solicitar todos los documentos y van a empezar a hacer todos los trámites, ¿sí? A veces hay universidades que se demoran en entregar toda esta documentación. En fin, hay que tener todos estos tiempos en cuenta. Pero una vez llegue al nivel B1 de inglés, va a empezar el NCLEX avanzado y nuestro curso de NCLEX avanzado toma 24 semanas, ¿sí? Los instructores y el equipo de coaching va a estar haciendo análisis del proceso de cada candidato, ¿sí? Y vamos a determinar en qué momento el candidato está listo pues para tomar el examen basado en un análisis objetivo, en la plataforma, en las preguntas, en cómo está el score y todas estas cosas. Sergio, si me permites adicionar, el objetivo para una persona que arranca con un inglés básico es haber hecho todo el proceso y estar preparado para presentarse al hospital, para empezar el proceso migratorio más o menos en 12 a 18 meses. La intención es usar ese año para obviamente avanzar el inglés y avanzar en la preparación del NCLEX para que más o menos hacia el final de ese año, alrededor del mes 9 a 12, ya la persona pueda estar pensando en tomar el examen del NCLEX o un poquito más adelante y en los siguientes meses estar preparándose para tomar el examen de inglés. Nos gusta que piensen como objetivo que hacer los 3 requisitos, inglés intermedio, certificar su título, prepararse y tomar el NCLEX, se preparen a tratar de hacerlo más o menos en un tiempo de unos 12 a 18 meses. Okay. So what I said is that our objective is for somebody who starts with a basic level of English, they should be thinking to get the process accomplished roughly in about 12 to 18 months. The first year or so, they'll advance their English, will start their certification process, and we start preparing them for the NCLEX with the expectation that they should be looking about trying to take their NCLEX exam, normally at the end of that first year, towards the end of the first year, beginning of the end of that year, and then after passing NCLEX, preparing to complete their English requirement. So the intention will be to be able to present them to an employer for a sponsorship roughly at the end of that time. That's a great answer. And really, we're trying to develop the program so that once people hit that B1 level, that they are 6 months
They finish the B1, B2 presentation, all the education, everything that will prepare them to take that test, because you just at that point, you want to get it done, right? So at the end of 6 months, we're going to test your readiness as you're going along. And then if you are ready, we're gonna say, let's schedule that exam and get it over with so that you can move on with your life. I need to hire a lot of nurses. So, you know, let's get it finished. La intención obviamente es que queremos completar el proceso lo más pronto posible. Tan pronto el equipo considere que estás preparado para tomar el NCLEX, inmediatamente te abrimos las puertas para que por favor lo tomes lo más pronto posible. ¿Ok? Dana, buenas noches. Buenas noches. Mi pregunta es sobre el costo mensual de las clases y qué pasaría si llego, digamos, al nivel B. Otra pregunta es si llegaría al nivel B2 y si no creo que todos aprueben el NCLEX, que dicen que es el examen. ¿Qué pasaría si repruebo? ¿Hasta cuántas veces se puede dar ese examen? Ok, permíteme, yo respondo a la primera parte, Sergio, y tú contestas si quieres la segunda parte o el que quiera el equipo. So her question is, obviously, if there is any additional cost to taking to be part of the Nash Institute of the Academy for the English preparation. And the answer is no, it's already included on the regular 15 payments that you make for us to help you accomplish the process. We are completely subsidizing the study of your NCLEX, ¿ok? La respuesta es el costo de la academia de nuestro instituto está incluido en las mismas 15 cuotas que siempre solicitamos. Nosotros estamos completamente subsidiando las tutorías y los estudios del NCLEX como parte de nuestro proceso. El Nash está absolutamente absorbiendo los costos de tus estudios. The second question, Sergio, I don't want to take it from you. I don't know if you want to answer it, or Manuel, or whoever wants to answer that question. Enough, Carrie. What was the second part of the question? Dana, go ahead. Si quieres, si quieres. Oh, do you know Manuel? Go ahead. Yeah. La candidata pregunta, the candidate is asking what happens if he doesn't approve or didn't pass the examination. So, la respuesta, Ana, es que puedes tomar el examen, bueno, en teoría, pues muchísimas veces en intervalos de 45 días. O sea, si tú no pasas el examen, dependiendo de la board de enfermería donde tomes el examen en Estados Unidos, o sea, el colegio de enfermería donde lo tomes, por así decirlo, pues puedes presentarlo, incluso lo presentas y si no lo pasas lo puedes presentar 45 días después. Entonces no es un inconveniente, pero la idea es que lo podamos pasar a la primera si hacemos todo de la manera correcta. She's asking basically what happens if he doesn't approve the exam, but I'm saying that depending on the Board of Nursing, there are some specific conditions, but in general, some of them you can take the exam and then after 45 days after, if you didn't pass the exam, you can take a new examination. But there is not like a limitation for it, so it just can continue with the process. But the idea is that with our process, we can help the candidates passing at the first time as much as we can do it. Yep. And if they have to take it again, never give up. Exactly. Keep going. Yeah. That's right. Gracias. Una preguntita más. El examen, ¿dónde se llega a dar? ¿En qué lugar? Porque yo soy de Bolivia, por ejemplo. Digamos, se puede presentar en Brasil, México o en Estados Unidos, en el caso de América. Pero puedes presentar en cualquiera de los tres. Si tienes visa americana en Estados Unidos y si no en Brasil, que te quedaría un poquito más cerca, en Sao Paulo. Y si no, deberías tomarlo en México o en Estados Unidos.
¿Y los gastos para ir al examen corren por mi cuenta o es todo ya con la empresa, con Nash Group? El costo de llegar a Brasil o a México o a Estados Unidos es por cuenta tuya. El examen está incluido, el costo del examen. Tomar el examen una vez está incluido, pero el costo de llegar a Brasil o a México o a los Estados Unidos es por cuenta tuya. Bueno, muchas gracias. Okay, muy bien. Okay, I think you guys did an awesome job. Thank you, Manuel. Thank you, Mónica, Sergio, Ainaf. It was terrific. Very good. Muchas gracias a todos. Ya nos pasamos un poco de la hora, pero les agradecemos muchísimo. Magnífico, magnífico. I don't know if I should call on my friend Amanda about next week briefly, and then we can finish for tonight. Where is my friend Amanda? There she is. I'm here. Sorry. Keita's doing such a good job translating on the other channel that I can't hear sometimes, but it was a great presentation. So team, next week we have our very own partners, BSR Idiomas. They are coming to discuss serious ways to make learning fun. Yay. That sounds great. Nosotros con frecuencia traemos también a la Academia de Inglés para ayudarles a ustedes con ayudas, estrategias y formas de ayudarles a acelerar su estudio intensivo de inglés. Les van a dar estrategias de cómo hacer el estudio de inglés más agradable, más, ayúdenme los colombianos o los mexicanos acá, enjoyable, más animado, mejor. ¿Ok? Ok, perfecto. Muchas gracias. Ok, thank you guys very much. Oh, I just Thanks, everybody. my camera off all the time. Muchas gracias a todos. Muchas gracias nuevamente. Buenas noches y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias a todos. Thanks, everyone. Gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches.